Hola aficionados creativos del cómic, yo soy Granda. Bueno, este es otro de esos videos espontáneos. Este es motivado por un comentario que vi en mi canal, en el último video que puse sobre escritores versus dibujantes, que pues esto me parece muy curioso que en Facebook mucha gente está discutiendo sobre el tema, básicamente basado en el título del video. No en el contenido del video, estaban hablando mucho en verdad cuál era más importante y que por qué a veces se le da más importancia a uno, bueno, en fin, varias cosas. Pero entonces este video es con un comentario que vi en YouTube, donde les voy a dejar el comentario aquí. Me preguntan que, bueno, en la época en que Grant Morrison y Mark Millar tenían una amistad, o pues que ahora como que están peleados aparentemente, cuando Mark Millar era como pupilo de Grant Morrison, le dijo a Morrison que él quería escribir su historia y también dibujarlas. Y Grant Morrison le dijo que era mejor que se dedicara a solo una cosa, ya fuera a dibujar o escribir, porque si hacía las dos iba a ser muy difícil. Entonces en el comentario me preguntan que qué opino yo sobre el tema. Pues yo, que también he escrito y también que escribo, pues, y estoy haciendo mi propia historia y que tengo proyectos para hacer mis propios cómics. ¿Qué opino sobre el tema? De eso que pues, se ha discutido mucho sobre los dibujantes que escriben o los escritores que dibujan. Si un creativo de cómics debería hacer todo, debería hacer todo él, o debería hacerse una edición de labores como se hace en industrias como la japonesa, o como se hace como en parte en la industria europea. Bueno, es más, en todo el mundo se hace, en toda parte del mundo se hace eso, que hay diferentes labores que no... Es una cosa que incluso podría tocar este video también, que quitar como ese mito de que hay ciertos mercados en donde el artista es todero y hace todo y por eso es mejor. Y eso, ahorita vamos a tocar ese tema de por qué es mejor. Que muchas veces tiene la idea de que el artista japonés hace todo y que son unos tesos y que hacen de todo, pues porque el artista japonés escribe, dibuja y todo. Para empezar, pues muchos estudios japoneses utilizan también división de trabajos. O que se habla de que es mejor el método japonés, pues el método japonés entre comillas, porque el método japonés no existe como tal. Es de pronto mala información que tiene la gente, en donde se habla de que el escritor lo que hace es, perdón, la persona que consigue la historia lo que hace son storyboards, que pues esto es el tema que, bueno, ese término storyboard no es muy apropiado al cómic, claro que ya mucha gente lo está adoptando, más que todo es prebocetos o bocetos. Entonces que el artista japonés lo que hace es un storyboard, y con eso los demás se guían para contar la historia. Eso no es así. Hay muchos escritores japoneses que lo que escriben son guiones. No hacen storyboard. Son muchos escritores de manga japonés que en verdad tampoco dibujan y utilizan el mismo método de trabajo que se utiliza en Estados Unidos, que se utiliza en Europa, que es una cadena de trabajo donde está el escritor, el dibujante, el que entinta, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso si algo, el trabajo japonés está mucho más parcializado, mucho más sectorizado que el trabajo en otras partes del mundo, donde en verdad son estudios grandes y se dividen muchas labores. Hay gente que hace fondos, hay gente que hace personajes, otra gente que entinta, otra gente que simplemente pone los tramados, otra gente que hace color. O sea, está muy bien sectorizado. No todos los estudios funcionan así. Entonces una cosa que sería bueno como tal empezar a cambiar la mentalidad de que todos los mercados de tal región, o toda la gente, todos los equipos creativos de tal región funcionan de cierta manera. Eso no es cierto. En todas partes del mundo los equipos de trabajo funcionan de maneras diferentes. Entonces no pensemos que toda la industria funciona así. Que hay ciertos modelos que son más comunes, sí, pero eso se ha ido cambiando, se modifica con el tiempo. Bueno, entonces al tema que venimos sobre eso de qué opino yo sobre los escritores que dibujan o el artista que hace absolutamente todo, si es posible. Claro que es posible, claro que se puede. Hay muchísimos ejemplos de muchos creativos de cómic conocidos que hacen todo, que han sido que tienen sus propios proyectos, que escriben, que dibujan, que hacen incluso los colores, que hacen toda la promoción. Se me ocurren incluso artistas que yo admiro mucho, que han trabajado en otras cosas, que de pronto empezaron en la industria, ya sea como coloristas, o como dibujantes, o como entintadores, o como cualquier cosa. Ya están mutando o se están cambiando a un modelo donde están haciendo todo. Y no solo en este momento, en mucho tiempo ha sido. Vemos artistas como por ejemplo Travis Charest, el escrito y ha dibujado. También está Mike Mignola, está Adam Hughes, está por ejemplo, eso ya está Ethan Baskyver, que también está haciendo su propio proyecto. Entonces hay muchos creativos que ya están haciendo absolutamente todo. Y eso está bien, que mucha gente de pronto critica eso. No es que usted tiene que dedicarse a una sola cosa, porque es que usted, si se dedica a hacer varias cosas, no las va a acabar haciendo bien. Y eso es mentiras, eso no es cierto. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que como todo en el cómic, o como cualquier oficio, como cualquier práctica que uno haga, hay que estudiarlo, hay que practicarlo y hay que pulirlo. Una crítica que yo he hecho muchas veces sobre el cómic aquí en Latinoamérica, más que todo, incluso pues en Medellín, específicamente aquí en Colombia, que me han notado que yo detesto, no considero que valgan la pena las academias de dibujo o las academias de cómic que existen en mi país.
las que yo conozco, pues al menos porque conozco muchos de los profesores, conozco incluso la metodología de aprendizaje. Incluso pues una cosa curiosa, creo que ya alguna vez lo comenté por un tiempo, me dio mucha curiosidad ver que había un curso de creación de manga que estaba avalado por la embajada colombo-japonesa. Entonces dije, yo quiero ver cómo es el curso, quiero ver cómo es. Además, yo conocía a la persona que iba a dar el curso. Entonces yo tomé el curso para ver cómo lo hacían. Y resulta que el tal curso de dibujo japonés, de manga japonés, era tomado de esos libros que imagino que todos los han visto. Son unos libritos de cómo dibujar manga, que son unos libritos blancos con texto rojo. Y todo, absolutamente todo lo que enseñó en ese curso estaba sacado, incluso literal, los ejemplos copiados tal cual de ese libro de cómo dibujar manga, de cómo escribir manga. Entonces me da mucha risa pues que sí, pasa muchas veces eso. Es como el viejo adagio de aquellos que no pueden, enseñan. Y es muy típico ver la gente que tiene academias de dibujo, de cómo crear cómics, que en verdad nunca han hecho un cómic, lo que hacen es enseñar cómo hacerlo, aunque no tienen la experiencia de cómo publicar. Bueno, pero me estoy yendo para otro lado. El hecho de esto, que yo critico mucho esas academias que yo digo de garaje en la enseñanza de cómic porque no enseñan bien. Muchas veces esto lo que hacen estas academias se enfrascan demasiado en unos detalles de la creación del cómic, más que todo de pronto en el dibujo, en la creación de personajes. Y básicamente eso es lo que he visto, creación de personajes, dibujo, quizás un poquitico creación de historias, pero la creación de historias la hacen de una manera muy informal, sin tener en cuenta muchos principios que hay que tener en cuenta al momento de crear historia. Entonces, cuando yo hablo de que sí se puede hacer todo, pero con, digamos, el asterisco es que toca enseñar, toca aprender estos oficios, así como uno cuando quiere dibujar o cuando quiere aprender cómic, mucha gente lo que hace es que se centra en dibujo. Quiero aprender a dibujar personajes, quiero aprender perspectiva, quiero aprender composición, quiero aprender a dibujar vehículos, quiero aprender un montón de cosas de dibujo, pero no se ponen a pensar, listo, ahora me voy a centrar en la parte de historia. Eso falta muchísimo, la gente que se siente a especializarse en la historia, después que las historias funcionan. Así como el dibujo, lo que yo digo, cualquier persona, bueno, casi cualquier persona puede aprender a dibujar. No hay que ser talentoso, no hay que tener una habilidad especial, simplemente lo que se necesita es dedicación. Y casi cualquier persona, si se dedica, si se propone, puede aprender a dibujar con diferentes niveles de éxito, obviamente, y también depende del estilo que se desarrolle, la técnica, muchas cosas. Pero casi cualquier persona puede aprender a dibujar. Lo mismo, casi cualquier persona, si se dedica, puede aprender a escribir historias y escribir historias buenas. De una u otra manera, casi todo el mundo es un narrador o un cuentista, puede contar historias. Cuando se habla con sus amigos, cuando habla con su familia, cuando cuenta una anécdota que le pasó, cuando habla del día, cómo le fue. Eso es contar historias. Obviamente son cosas que nos pasaron, pero es esa habilidad de cómo hacer que la persona a la que uno le está contando la historia sea capaz de visualizar en la cabeza, que es como el objetivo principal, de poder recrear en la cabeza ese evento que nos pasó a nosotros o esa historia que nosotros estamos creando. Entonces es importante eso, esa habilidad de cómo transmitir la historia, porque no solo se trata de aprender la estructura narrativa, lo que habla muchas veces los 7 tipos de historias, el viaje del héroe, la historia que es con inicio, desenlace y final o clímax. Eso es importante, ver esos principios narrativos, pero la otra cosa es cómo contamos las historias, que tengan mucha lógica. Por ejemplo, uno de los principales problemas que yo veo con la gente que escribe historias, y me ha tocado trabajar aquí incluso con muchas de las personas con las que trabajé en FICO y gente que me ha mandado trabajos, es que se tiene muy claro como ciertas escenas. Es eso como lo que yo veo como típico del cómic latinoamericano o el cómic colombiano, el cómic amateur más que todo, es que se tiene claro unas escenas muy típicas o muy claras de qué es lo que se pasa en esta escena, que es como esas escenas que han estado pensando muchas veces, que es de pronto la escena de acción o la escena más dramática, y la piensan mucho y está muy bien narrada. El problema es que esa transición entre una escena y la otra no la piensan, entonces no saben cómo en verdad transmitir el paso del tiempo, por ejemplo, es una cosa muy difícil. Que sea lógico el que una persona cambie de una locación a otra. Eso a mucha gente se le dificulta cómo hacer que el lector entienda eso. Y muchas veces también lo vemos con la gente que cuenta historias. Usted no de pronto le ha pasado que tiene un amigo. Yo soy así, pero creo que cuando escribo historias me da mejor. Pero a veces cuando empiezan a contar una historia, se van, como se conoce por aquí coloquialmente, se van por las ramas y empiezan a contar la historia y empiezan a sacarle como diferentes segmentos o ramas, pues de, bueno, sí, yo voy a tal parte, me hace que me encontré con tal persona, esa persona me contó esto y resulta que es que esa persona es amigo de mi primo Marcianito, y Marcianito es el que me ayudó tal día, y la historia principal se pierde completamente porque se van contando un montón de cosas y cada detalle de la historia le recuerda otra cosa que lo llevan a una tangente, a una historia completamente diferente. Entonces eso hace que la historia no tenga mucha coherencia. O gente que de pronto empieza a contar una historia y se salta pedazos grandes y la persona que está escuchando la historia no entiende qué pasó, porque para la persona que está contando la historia es muy claro. Yo estaba en tal sitio, me ocurrió tal cosa y me fui a otra parte. Pero digamos que el trayecto de ida
o esos puntos como en verdad que son no historia como tal, sino esos conectores, se los saltan porque él los vivió. Entonces no le parece que son relevantes contarlos. Sin embargo, la persona que está escuchando la historia no los vivió, entonces no sabe cómo fue esa transición, entonces se queda con muchos huecos. Y eso pasa mucho con la gente que escribe cómics acá, que tiene esos huecos. Entonces hay escenas muy bacanas, muy bien elaboradas, pero falta esa unión entre las escenas. Entonces sí creo que una persona pueda hacer absolutamente todo. Yo, por ejemplo, yo escribo, estoy entintando, estoy haciendo el montaje de mis revistas, monto los textos, con ciertos niveles de éxito. De pronto mis textos podrían ser un poquito más trabajados. Estoy trabajando en el color porque también quiero colorear algunas cosas. Ya veremos cómo va, porque eso sí es una cosa de bastante tiempo. Pues si recuerdan, yo empecé en los cómics como colorista, pero considero que al menos lo que es dibujo y escritura me va muy bien. Ya otros detalles que podrían ser como flojitos, pero se pueden ir complementando. Pero sí hay gente que lo hace absolutamente todo y le queda muy bien el trabajo. Entonces, digamos, esa idea de que si uno lo va a hacer todo, va a quedar mal hecho, no necesariamente. Si es más difícil, obviamente es más difícil porque toca dedicar más tiempo. Escribir no es tan fácil, no es una cosa que uno se pueda sentar y las ideas surgen. A veces sí, pero a veces toca elaborarlas y toca dedicar más tiempo pues a la creación de personajes, la creación de historia, la creación de mundo. No demasiado. Ya hemos hablado un poquito que mucha gente se queda en la parte de creación de mundo y eso hace que la historia nunca progrese. Pero sí se puede hacer de todo. Lo hacen en todas las industrias del mundo. Lo han hecho aquí en Latinoamérica, lo hacen en Colombia, en Europa también hay gente que trabaja así. En Estados Unidos también hay autores muy buenos que hacen absolutamente todo y les quedan obras muy muy bonitas. En Japón también hay gente que trabaja solo ellos, que no tiene nadie más de ayudantes. Pues un ejemplo que yo vi es Masamune Shirow, uno de los escritores de los artistas de cómic que yo admiro mucho. Él, a diferencia de cosas típicas de Japón, él no tenía un estudio, sino que hacía absolutamente todo. Por eso muchas de sus obras se demoran tanto. Pero sí es posible hacerlo, entonces no se queden con la idea de que no, es que no es posible, porque es que si usted se dedicara al dibujo, sus historias van a ser malas, no. Si ustedes quieren ser un creativo integral y ustedes piensan, yo es que yo tengo mi historia, pero yo también la quiero dibujar, porque por ejemplo yo tengo algunas historias que yo quiero dibujarlas, de las cuales ya he hablado un poquito, de pronto he hablado de Escarlata, he hablado un poquitico de Moon Knight Galáctica, y son historias que yo quiero escribir y también las quiero dibujar. Sé que eso toman tiempo, pero son historias que yo llevo mucho tiempo con ellas y las quiero dibujar. Mientras que hay otras, por ejemplo, como Smash o de pronto como Super o historias que tengo por ahí que yo pienso, listo, las puedo ceder a alguien más. Que de pronto el estilo de otra persona podría ser mejor o podría trabajar más rápido. Así me podría diversificar. Porque aunque sí es complicado escribir, la verdad es que puede ser más rápido. Así como muchas veces yo estoy rumiando historias cuando estoy por ahí en la calle, cuando estoy haciendo otras actividades, cuando estoy haciendo, no sé, ejercicio, alguna cosa, estoy siempre pensando en las historias que tengo para escribir. Es algo que no puedo hacer mientras estoy dibujando, no puedo, digamos, trotar y dibujar. Pero el escribir o al menos el conceptualizar esas historias sí se puede hacer haciendo otra actividad. Entonces de pronto es un poquito más fácil, entre comillas, porque se puede hacer, digamos, alternamente a otras cosas que estamos haciendo. Pero lo importante es que si ustedes quieren dedicarse a cualquier cosa, no solo si quieren ser dibujantes, escritores o quieren hacer de todo, eh, cualquier oficio, cualquier trabajo que quieran hacer, creativo, lo que sea, ustedes tienen que dedicarle tiempo, tienen que dedicarle práctica para mejorar. Si se quedan simplemente con yo quiero escribir y lo que se me vaya saliendo, no. Es importante estudiar. Y también muy importante es intentar rebotar ideas. Ahora, que no va a ser pues lo máximo rebotar ideas, porque pasa muchas veces que de pronto yo le quiero contar una historia, entonces voy a utilizar a una persona para rebotar esas ideas. Entonces voy a rebotar las ideas con mi mamá, o con mi hermano, o con mi amigo. ¿Qué van a decir ellos? Es muy probable que le digan, ah, no, sí, está muy bien, entiendo todo, sí, está muy bien, pero muchas veces esas críticas, esos rebotes de ideas, con mucha gente que es demasiado allegada a uno, lo que puede ser es que simplemente es como, ¿cómo decirlo? Es por esa amistad, esa relación que tienen, no hay mucha crítica. A mí me pasa algo lo contrario, porque por ejemplo Cindy es bastante crítica de lo que yo hago. Entonces cuando yo hago, le comento alguna historia, alguna ilustración que tengo, le pregunto a ella y ella sí me vuelve añico si quiere. Si yo le digo, ah, no, dale, ella me dice todo lo que está mal y me ayuda mucho al crear historia porque me ayuda a generar cierto, a cubrir estos huecos lógicos, algunas historias me las ha ayudado ya a conceptualizar también. Entonces es bueno tener también esa idea de estar rebotando ideas. Y algo que también falta mucho aquí en Colombia, que de pronto es un tema que tengo que hablar también un poquito más extendido, es el tema de los editores. Saben que sean dibujantes, escritores, pero algo muy importante es que aquí tiene que haber editores y no tenemos editores para nada. Deberíamos formalizar también esa educación. De eso hablar en un video más adelante. Mientras tanto, espero que este video los ponga a pensar un poquitico, les ayude. Y no siendo más, nos vemos en el siguiente. Chao.